de Corintios, capítulo 15, porque hoy en esta mañana vamos a hablar de 5 verdades que nos arroja la resurrección de Cristo Jesús. 5 verdades. Hay otras, o podemos decir que hay muchas, pero vamos a hablar de 5 en esta mañana que nos puede servir para nuestra fe. Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta el 6. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Una vez más, encomiendo este tiempo al Espíritu Santo, que conoce la verdadera necesidad de la iglesia y tiene poder para levantar, fortalecer, renovar, sanar, restaurar, Señor, traer victoria. Espíritu Santo, toma todo el control. Que al abrir mi boca sea dada palabra del cielo, de ciencia y de sabiduría. Abre los cielos sobre esta casa, sobre este lugar, y extiende tu poderosa mano sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, Señor, restaurando vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entrego este tiempo en tus manos, declarando tu victoria. Amén y amén. 5 verdades que nos arroja la resurrección. Amén. Es importante esto, hermanos. Saben que Jesús ya había anunciado, no solamente Jesús, sino los profetas como Isaías, ¿se acuerdan? Allí en Isaías 53, toda esa declaración del sufrimiento de Cristo, del padecimiento del Mesías en la cruz del Calvario, lo que iba a suceder con Cristo, que como cordero iba a ser llevado al matadero, ¿no? Ya los profetas anunciaban, pero cuando Cristo vino, también Él comenzó a decirles y a enseñarles a los discípulos, ¿verdad?, a sus seguidores, de que Él iba a ser entregado en manos de malhechores, ¿verdad?, y que iba a ser crucificado, que iba a morir, y que al tercer día iba a resucitar. Cristo ya le había dicho a los discípulos, ya le había anunciado eso. Ahora se ve que los discípulos no creyeron. ¿Saben que los discípulos no creyeron, verdad, en lo que Jesús había dicho? Les sorprendió la muerte de Cristo, la crucifixión, ¿verdad? Les sorprendió. Muchos se desanimaron, se entristecieron, viendo todo lo que sucedía, porque su líder estaba siendo muerto en la cruz de una forma trágica, ¿verdad? Los discípulos no creyeron, nadie creyó, ¿verdad?, en eso, y mucho menos que Él iba a resucitar todavía, ¿no? Pero Él había dicho que iba a resucitar, pero ellos no creyeron, ¿verdad? Y aún más todavía podemos decir, cuando Cristo resucitó al tercer día, un domingo, el primer día de la semana, ¿verdad?, que fueron las mujeres, ¿se acuerdan? El relato, fueron las mujeres, llevaban especies aromáticas allí, ¿verdad?, porque era una costumbre de aquella época, ¿verdad? Y estaban pensando quién le podía remover aquella piedra tan pesada, ¿verdad? Las tumbas de antes eran en cuevas, ¿verdad? Y allí sellaban con una piedra enorme, ¿verdad? Y allí quedaba el muerto, ¿verdad?
Entonces ellas fueron y resulta que un ángel ya había llegado antes, había removido la piedra, ¿verdad? Para que ellas pudieran entrar allí y darse cuenta que Jesús no estaba. Jesús no estaba en aquel lugar. Y cuando ellas van con esa alegría en cierta forma, ¿verdad? Y que van con temor por lo que había sucedido cuando, bueno, pasa eso con el ángel y ven la tumba vacía, todo, es lógico que se espantaron, se conmovieron, ¿verdad? Ellos fueron y les dijeron a los apóstoles, le dijeron, Cristo ha resucitado, no está en la tumba está vacía, y un ángel se presentó a nosotros y nos dijo, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Y les encomendó que fueran después a Galilea, que allí se iban a encontrar. Y las mujeres fueron con esa buena noticia a los discípulos y no le creían. No le creían. Quiere decir, hermano, que los discípulos no creían, ¿verdad? No creyeron en lo que Cristo había anunciado de antemano, que él iba a morir, sí, pero que él iba a resucitar al tercer día. No creyeron, ¿verdad? No creyeron. Entonces, fue tremendo, ¿verdad? Después vamos a ir un poquito a la palabra de Dios, ¿verdad? Aún Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? ¿Verdad? Que no es el pastor, ¿verdad? Pero también dudamos a veces. Pero Tomás, hermanos, él dice, cuando todos ya habían visto a Cristo y habían comprobado que Cristo se les presentó vivo, Tomás dice, si yo no toco sus heridas, ¿verdad? Si yo no toco en su costado donde le clavaron una lanza, si yo no veo sus manos, yo no creeré, decía Tomás. Y Jesús se mostró y después él pudo tocar a Jesús y comprobó que era el Señor Jesucristo resucitado. Pero la palabra de Dios, hermanos, una de las cosas que arroja aquí, una de las verdades, es que Jesús era quien decía ser. Amén. Jesús era quien decía ser. Y esto es interesante, hermanos. Amén. Jesús era quien decía ser. Él decía, yo soy el Mesías, soy el ungido, soy el Hijo de Dios, soy el Salvador, soy quien va a entregar su vida en la cruz por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Y lo cumplió, ¿verdad? Ahora, esto se comprobó cuando Él resucitó, porque si Cristo hubiese ido a la cruz y no hubiese resucitado, la duda seguiría, ¿verdad? Si Él anunció que Él iba a resucitar y no, entonces la duda seguiría, pero hay casos, hermanos. En Hechos capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia que se presentó vivo durante 40 días. Cristo, después que resucitó, ¿verdad? Hechos capítulo 1, verso 3, dice que se presentó vivo a todos los discípulos, ¿verdad? Y que anduvo con ellos durante 40 días. Entonces, podemos decir que Él era quien dijo ser, ¿verdad? El Mesías. Amén. Entonces es importante esto porque Cristo no dejó dudas, dice con pruebas totalmente indubitables, ¿verdad? Que no se podían refutar, porque saben que en la tumba después salió el discurso o el comentario de que bueno, ahora hay que inventar que alguien vino por la noche y se robó el cuerpo, pero eso era imposible en aquella época, hermanos. Era imposible en primer lugar porque la tumba la sellaban con una piedra, sellaban la piedra por orden del gobernador Pilato en aquel entonces, y aparte de eso, hermanos, habían guardias los romanos, que custodiaban esa tumba, porque justamente Cristo había anunciado y predicado de que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces era lógico que alguien podía ir, robar el cuerpo de Jesús y después inventar que Cristo había resucitado. Entonces pusieron guardias romanos, y los guardias romanos, hermanos, si dejaban escapar a alguien, pagaban con su vida. Entonces, acá vemos que los guardias controlaron esa tumba, que nadie entrara, que nadie, digamos, de alguna forma quitara esa piedra y robaran el cuerpo.
ellos no iban a permitir jamás, porque era costumbre. ¿Recuerdan en la época de Pablo cuando él estaba en la cárcel? Y en la cárcel adoraban al Señor y de repente los cimientos de la cárcel se estremeció, se abrieron las puertas, todo. Y el guardia que había allí dijo, bueno, se escaparon los presos. ¿Qué iba a hacer el guardia? Quitarse la vida, porque aunque él no se quitara la vida, él iba a ir delante de las autoridades y lo iban a mandar, lo iban a matar, porque era así. Si vos dejabas escapar un preso o lo que fuera, entonces los guardias controlaron la tumba, hermanos, fielmente. Nada más que no pudieron con un ángel, porque dice que cuando el ángel vino se estremeció todo, hubo como un terremoto allí, y dice que de miedo temblaron, se desmayaron, y allí el ángel abrió la puerta, hermanos, de la tumba. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, qué importante esto, hermanos, porque Cristo realmente resucitó. Amén. Dice en Hechos 1:3 que se presentó vivo durante 40 días. Aleluya. En 1 Corintios 15, versículos 5 y 6, dice la Biblia que se presentó a Cefas y a más de 500 hermanos a la misma vez. Amén. Otra prueba, hermanos, de que Jesús era quien decía, ¿verdad?, que era. Amén. Quien dijo ser. O sea, Jesús no mintió. El Cristo no mintió. Tenemos un Cristo resucitado, un Cristo que vive. Gloria a Dios. Se presentó vivo delante de muchos testigos y durante 40 días. Amén. Durante 40 días. Entonces, una de las verdades que arroja la resurrección, que Cristo era quien dijo ser. Creemos en un Cristo verdadero. Creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que venció a la muerte. Amén. Aún, hermanos, el centurión romano, el que estaba al lado de la cruz, ¿verdad? Cuando crucificaron a Jesús, habían soldados allí a la vuelta, lógicamente. Algunos lo injuriaban, se burlaban de Jesús, así como los líderes religiosos, todo. Bueno, le escupían, le daban de beber vinagre y todo eso, ¿verdad? Lo insultaban. Pero cuando Cristo murió, entregó su vida en ese momento, hermanos, dice que hubo un temblor sobre toda la tierra. La Biblia está escrito eso, que hubo un temblor, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Eso tiene todo un simbolismo, ¿verdad? Y hubo un temblor en todo ese lugar ahí, ¿verdad? Y dice que el centurión, cuando vio eso, hermanos, que se oscureció los cielos y todo lo demás, dice, verdaderamente este era hijo de Dios, dice la palabra. Gloria a Dios. El centurión romano, un soldado, reconociendo que Cristo era el Mesías de Dios, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. No quedó duda, hermano. Por todos lados hubieron testigos de que vieron a este Cristo morir en la cruz, pero también vieron a Cristo resucitado. Gloria a Dios. Tenemos un Cristo resucitado. Amén. La otra verdad, hermanos, es que su poder trasciende. Amén. Trasciende en primer lugar, hermanos, porque venció a la muerte. Venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Nadie venció a la muerte, hermanos. Cuando Cristo resucitó, dice que ese día aún muchos cuerpos, muchas personas que habían muerto, ¿verdad?, que estaban muertas en su sepulcro, dice que resucitaron, ¿no? Y se presentaron vivos también allí en su pueblo, en su nación, ¿verdad?, atestiguando de que habían resucitado. Hermanos, Cristo venció a la muerte. Amén. Si Él venció a la muerte, ya su poder trasciende los cielos, trasciende toda fuerza humana, ¿verdad? Porque ningún humano puede vencer a la muerte. Pero Cristo venció a la muerte, Él resucitó. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, Él tiene un poder que trasciende. Dice en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Después de haber resucitado. Amén. Esta es otra verdad. Después que resucitó, si Cristo no hubiera resucitado, ninguna potestad tendría, hermanos. Pero todo esto Él adquirió después que resucitó, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Es interesante eso. Él dice en Juan 11:24, dice,
Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. En la ocasión, en la historia allí, cuando la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Cuando Jesús le dijo a María, tu hermano resucitará. Gloria a Dios. Y María sabía que él iba a resucitar porque dice, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Ustedes saben que van a resucitar? Vamos a resucitar, hermanos, porque Cristo dice acá, amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿verdad? Va a resucitar. Gloria a Dios. Aunque muéramos, hermanos, vamos a resucitar. Si habrá poder, hermanos, toda potestad me es dada en el cielo, amén. Allí en Filipenses capítulo 2, dice que recibió un nombre sobre todo nombre. Ese nombre lo recibió después que resucitó. Amén. Después que él venció la muerte, Cristo ascendió a los cielos, recibió un nombre sobre todo nombre, está sentado a la diestra del Dios Padre, intercede por nosotros, es llamado Rey de Reyes, Señor de señores, es llamado el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¿Cuánto poder hay en nuestro Cristo resucitado? Hermanos, ¿cuánto poder tenemos en el Cristo en el cual creemos? Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Verdad que hay poder en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. El antes, hermanos, también, cuando Él comisionó a los 70 para que fueran a predicar el Evangelio de 2 en 2, les dio autoridad para orar por los enfermos, libertar a personas endemoniadas y todo lo demás. Y Él dice, yo les doy potestad a ustedes, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Y dice que les doy autoridad y poder sobre toda fuerza del mal. Gloria a Dios. Amén. ¿Ustedes son discípulos del Señor? Amén. ¿Somos hijos de Dios? Porque esa potestad también es dada a la iglesia. Esa autoridad también es dada a la iglesia, hermanos. Ese poder que trasciende lo natural, que atraviesa los cielos, que es poder de Dios, hermanos, Cristo también la entrega a la iglesia. Toda potestad me es dada a mí, y verdad, y yo les doy potestad, amén, de derrotar toda fuerza del mal. A veces está el mal golpeándonos, ¿verdad? A veces el enemigo está golpeándonos de alguna forma, hermanos, pero el Señor te dio potestad, Dios nos ha dado potestad a nosotros, ¿verdad? Para enfrentar toda fuerza del mal y para hollar serpiente, para destruir serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, el diablo, ¿verdad? Toda fuerza del enemigo, todo infierno, ¿verdad? Aún sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. ¿Cuánto poder hay en ese Cristo que resucitó? Porque si Cristo hubiese quedado nada más que en la tumba, nada de esto podía suceder, hermanos. Pero gracias a que Cristo venció, ustedes tienen autoridad de hollar serpientes. La serpiente es el enemigo que quiere destruir tu fe, que quiere destruir tu vida, tu casa, tu familia, tu finanza, quiere destruir tu salud. Pero Dios nos da todo eso, hermanos. La Biblia dice que en Él estamos completos, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Amén. El Hijo de Dios es Dios. Igual que el Espíritu Santo, igual que el Padre. Amén. Entonces, hermanos, trasciende. Tenemos un Dios que trasciende toda barrera, hermanos. Cuando Él resucitó, Él atravesaba, ¿se acuerdan? Él atravesaba paredes. No importa que la puerta estuviera cerrada, Cristo entraba, hermanos, en las puertas cerradas. Amén. Podemos hablar de tantos milagros del Señor. Entonces, si hay alguna puerta cerrada en tu vida, hay una muralla, hay algo que no puedes vencer, hay algo que no puedes, digamos, de alguna forma conquistar, hay algo que está pasando, que parece que estás en un lugar sin salida, hay un Cristo que atraviesa las puertas cerradas, que abre puertas. Hay un Cristo poderoso que trae bendición, aunque nada parezca. Porque, hermanos, ¿quién iba a decir cuando Cristo estaba en la cruz? ¿Quién iba a decir que se iba a levantar de esa forma? ¿Verdad? Cristo murió, y algunos le decían, si tú eres el Mesías, si tú eres el Salvador, bueno, levántate de esa cruz.
¿verdad? Querían de toda forma, hermanos, que Cristo fuera tentado a bajarse de la cruz. Si Cristo se bajara de la cruz, hermanos, nosotros estábamos pereciendo, no existiría la iglesia, ¿verdad? No habría forma de nosotros ser libres de la condenación porque somos pecadores. Entonces Cristo no se bajó de la cruz por su amor hacia nosotros. No importa todo lo que dijeron, ¿verdad? Él entregó su vida, ¿verdad? Siendo un ser humano en ese momento, ¿verdad? Él entregó su vida y nos hizo libre de la condenación eterna. Amén. Él dice, yo puedo orar, ¿verdad? Y el Padre puede enviarme una legión de ángeles y destruirlos a todos ustedes. Él podía hacer esa oración, venían los ángeles, pero no iba a ser cumplido el propósito ni la voluntad de Dios. Amén. Pero, hermano, Dios tiene poder. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Él recibió un nombre que es soberano, hermano, un nombre que es por sobre todo nombre. Una tercera verdad es, hermano, que nuestra predicación no es vana. En 1 Corintios 15, 14 dice la Biblia que si Cristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra predicación y en vano nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Ha sido en vana la predicación del Evangelio en estos 2000 años de existencia de la iglesia? ¿Ha sido en vana? ¿Qué creen ustedes? No. Hermano, la iglesia de Cristo es la que más ha crecido en estos 2000 años. La iglesia de Cristo tiene millones y millones, multitudes y multitudes de personas salvas. Entonces, hermanos, fue a través de la locura de la predicación. O sea que no ha sido en vana la predicación. Desde que comenzaron a predicar los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva, en plena persecución, hermanos, ¿verdad? Allí había una persecución feroz en contra de la iglesia, muchos mártires. ¿Se acuerdan del circo romano donde allí metían a los cristianos y soltaban los leones? Y sin embargo, hermanos, ellos pudieron avanzar en la predicación del Evangelio, no se achicaron, no se llenaron de temor, sino que se llenaron de Dios, se llenaron de fe, se llenaron de esperanza. ¿Por qué? Porque habían visto un Cristo resucitado. Ese Cristo que entregó su vida allí en la cruz, lo habían visto resucitado, había fe en ellos. Antes no tenían fe. Antes dudaron y Cristo dice, ¿por qué dudaron? ¿Por qué endurecieron su corazón? Yo ya les había dicho, ¿verdad? Así como le dijo el ángel a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado como él había dicho, como él dijo. Él ya había dicho, pero ellos no creyeron. Pero Jesús se mostró, hermanos, vivo durante 40 días. Entonces, no es vana nuestra predicación, hermanos. Y eso quiere decir, hermano, que tenemos que seguir anunciando el Evangelio. Siga anunciando el Evangelio porque es lo que la gente necesita oír. Qué lindo es predicar el Evangelio y que la gente se salve con la locura de la predicación. Ayer, hermano, fui a predicar allí en la higuera unos 10-15 minutos como hago cada sábado, ¿verdad? Y lógicamente yo no invito a nadie, hacemos invitación para que los niños se acerquen, pero le predicamos a los vecinos, ¿verdad? Y yo sentí, hermanos, que el Espíritu Santo es el que lleva la palabra a personas que están escuchando en su casa, sentado en el fondo, por acá, por allá, hermanos. Y estoy seguro que esa palabra no va a volver vacía. Alguien algún día va a decir quizás una persona, un loco o algo así, predicó y yo sentí esa palabra que era para mí, creí en el Evangelio y he sido libre. Muchos dan ese testimonio, hermanos. Escuché un mensaje por acá o recibí un folleto, hermanos, por allá. ¿Cuánta gente se salva de esa manera? Hay que seguir anunciando el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque Cristo venció la muerte, resucitó el tercer día y hoy vive. Anunciemos el Evangelio de Cristo, hermanos. No es vana la predicación y no es vana nuestra fe.
Nuestra fe es la única que nos va a dar salvación. Hermanos, estaremos en el cielo y un día vamos a resucitar para ser recompensados. Otros van a ser resucitados para condenación, dice la Biblia. Pero los que creemos, los que mantenemos una fe que no es vana, porque Cristo, hermanos, resucitó. Entonces un día resucitaremos. Amén. Para ser recompensados por nuestras obras. No vamos a resucitar para que Cristo venga y nos diga cosas o nos acuse. No, el acusador es el diablo, ¿verdad? Si mantenemos nuestra fe, que es muy necesaria mantener la fe en este tiempo, hermanos, porque vivimos tiempos donde el diablo quiere robar tu fe, quiere desanimar tu fe, quiere achicar tu fe, porque es por fe. Si nosotros no mantenemos la fe y no cuidamos la fe y no hacemos que nuestra fe crezca, hermanos, corremos riesgo de perder la salvación, porque la salvación es por fe. Hay que mantener la fe. Amén. Mantengamos la fe en un Cristo resucitado para que no sea vana nuestra fe. Amén, ni vana nuestra predicación. Siempre que usted predica, donde sea, en el hospital, en la calle, anuncia, entrega un folleto, lo que sea, hermanos, usted está haciendo la obra del Señor. Está sirviendo a Dios, ¿verdad? Está siendo útil y el Señor va a recompensar todo eso. Amén. No es vana nuestra predicación. Amén. Gloria a Dios. También, hermanos, otra verdad que arroja la resurrección de Cristo es que Él volverá. Amén. Él volverá. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 11:26? Que lo leemos en la Santa Cena todas las veces que servimos la Santa Cena. Cuando Cristo toma pan, toma la copa con los discípulos allí, ¿verdad? Comparte el pan, ¿verdad? Todo eso. Y dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí hay una profecía, hermanos. ¿Por qué tenemos que creer que Cristo va a volver? ¿Por qué tenemos que creer? En primer lugar está escrito, pero también, hermanos, cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Él dejó claro que lo que Él dice en su palabra se cumple. Lo que ya está escrito en la palabra se va a cumplir. Cristo viene por su iglesia. Cristo vuelve. Hay una segunda venida de Cristo, que va a ser en dos fases, pero va a ser una segunda venida. Primero con el arrebatamiento de la iglesia y después cuando Él venga a instaurar su reino milenial. Después de la gran tribulación, después de los 7 años que va a haber en este mundo, ¿verdad? 7 años de tribulación y gran tribulación. Eso va a pasar, hermanos. Está escrito. Pero antes la Biblia dice que Cristo salva a su pueblo, levanta a su pueblo, traslada a su pueblo. Es el arrebatamiento de la iglesia. Eso está escrito en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿verdad? Seremos transformados y llevados también. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses ahí, hermanos, para que podamos ver este capítulo interesante que habla sobre la segunda venida. 4:13, 1 de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron, para que no queden tristes como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, que ya murieron, pero no tienen esperanza. Pero los que murieron en Cristo, amén, gloria a Dios, porque si creemos que Jesús murió, creemos que Jesús murió y que resucitó, creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron en Él, los que murieron creyendo en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea que Cristo viene. Nosotros hasta el momento estamos quedando hasta la venida de Cristo. Si nos morimos hoy, bueno, vamos a los brazos del Señor. Pero si no, hermanos, vamos a experimentar la venida del Señor. Dice que nosotros no precederemos a los que ya murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. O sea que Cristo va a volver, hermanos. Los muertos en Cristo. Qué lindo es morir en Cristo. No tenemos que tener temor de morir nosotros porque morimos en Cristo. Amén. Resucitaremos primero. Amén. Gloria a Dios. Si no, tenemos que mantenernos hasta esa venida gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Cristo vuelve por su iglesia en este caso. Y para complementar esto, en Hechos capítulo 1, versículo 11, también habla algo interesante sobre esto, hermanos, que no deja duda de que Cristo viene nuevamente. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, vamos a leer el 9 porque queda mejor, más completo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, ¿verdad? O sea, en una nube. Cristo viene, fue llevado en una nube, dice, después que resucitó, después de los 40 días, ¿verdad? Se reunieron allí y él fue llevado en una nube con los ángeles. Y los ángeles le dijeron a la gente, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Cristo, así como es llevado en una nube, así vendrá Cristo en una nube. Entonces, hermanos, arroja esta verdad, que Cristo volverá. Si Él no hubiese resucitado, hermanos, no arrojaba verdad ninguna, ¿verdad? Pero Él resucitó, Él cumplió con lo que había dicho. Amén. Gloria al Señor. Cuánta verdad aquí, amén. Bueno, hermanos, por último, nos queda, hermanos, aleluya, que Él nos comisiona y nos empodera. Esto es importante, hermanos. Él nos comisiona y nos empodera. Somos responsables de anunciar el Evangelio, pero allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan? De memoria lo saben. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero dice, para que me sean testigos, anunciadores del Evangelio. Cuando Él dice también, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, hay una comisión. Dios le ordenó a la iglesia a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Amén. Ahora somos responsables, hermanos, de anunciar el Evangelio. Esta verdad a nosotros nos comisiona y nos empodera también, porque Él no solamente nos comisiona, sino que nos da el poder para que hagamos eso, hermanos. Nosotros somos responsables de anunciar el Evangelio. Dios nos va a pedir cuenta. Debemos ser atalayas, no los testigos de Jehová. Debemos ser atalayas, ¿verdad? De anunciar, de hablarle a la gente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y que Cristo quiere salvarnos antes de que venga una calamidad sobre este mundo. Cristo quiere salvar a muchos, porque Él entregó su vida por muchos, dice la palabra del Señor. Amén. Debemos ser responsables, hermano. Cada uno de nosotros es responsable de hablarle al vecino, al conocido, o al comerciante, o a un familiar. Dice, en Jerusalén primero habían que testificar ellos, tenían que testificar. Pero después a Samaria, Judea y a lo último de la tierra, por todos lados donde nosotros andemos, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Y tenemos que de alguna forma mostrar el amor de Cristo y hablarles o entregarle un folleto. Si no tenemos todo un conocimiento, que no es necesario, hermanos,
Si nosotros sabemos que Cristo murió y resucitó, que murió por nuestros pecados, eso basta decirle a la gente, ¿verdad? Que Cristo entregó su vida para salvarnos. Dios hará la obra después a través del Espíritu Santo. Pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia, hermanos, de anunciar el Evangelio. Y les digo más, hay una necesidad tremenda de hacerlo. El mundo está clamando por la voz de Dios. El mundo está clamando porque ha oído voz de religiones, quizás voces de falsos profetas, voces de políticos, de gobernantes, voces de todos lados, pero la voz de Dios es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. La voz de Dios produce vida y produce fe. Pero nosotros somos responsables, porque somos la iglesia, ¿amén? Todos nosotros hemos llegado a Cristo porque alguien nos habló, alguien nos invitó, alguien nos entregó un folleto. Entonces, en los momentos difíciles de nuestras vidas, acudimos al Señor, Dios nos perdonó. Contemos eso, hermanos. Contemos, aleluya. Yo recuerdo, hermanos, cuando en mis primeros meses o años de creyente, cuando era muy nuevito, hermanos, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, fui lleno del Espíritu Santo, una experiencia gloriosa, hermanos. Una experiencia sobrenatural. Dios me bautizó con el Espíritu Santo, como muchos de ustedes que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo, que es una experiencia para todo el que cree. Cuando yo recibí esa experiencia, yo todos los días quería experimentar algo, quería ser encendido con el fuego del Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas y me llenaba de la presencia de Dios y estaba siendo libre de cosas del pasado, de demonios, de cosas, hermanos, que estaban ahí atando mi vida. El Espíritu Santo me liberó de todas esas cosas. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios empodera a la iglesia con el Espíritu Santo. Y Dios me comenzó a hablar por sueños. Y me acuerdo que uno de los sueños, como mucha gente, hermano, que ha tenido sueños de Dios, creyente, me mostró un reloj en el cielo. No era un reloj enorme ni nada, pero me mostraba la hora, que quedaban pocos minutos, ¿no? ¿Para qué quedaban pocos minutos? Cristo venía. Cristo viene, hermano, quedaban pocos minutos y yo quería salir a decirle a la gente, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No había más tiempo. ¿Verdad? No había más tiempo. Va a llegar un día, hermanos, que no va a haber más tiempo de anunciar el Evangelio. Se va a cerrar la puerta. Este es el día que tenemos que anunciar. Esta es la hora que tenemos que anunciar el Evangelio, hermanos, porque la puerta se va a cerrar. ¿Y saben qué? Dios me muestra un estadio lleno de gente. Lleno de gente. Y cuando me muestra ese estadio lleno de gente, siento una voz que me dice, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, me dijo. ¡Wow! La verdad, hermanos, después de ahí comencé a sentir una carga por los perdidos, anunciar el Evangelio y demás. No tengo temor de anunciar el Evangelio, sea donde sea, predico la palabra. Pero, hermano, es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de nosotros de anunciar el Evangelio. Es tu responsabilidad. Si estás con un amigo, con un conocido, Dios va a preparar el camino y el corazón de esa persona. Quizás en el momento te rechace o quizás no quiera oír, pero siembra la palabra que Dios es capaz. La palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra, hermano. ¿Y cuántas piedras ha roto la palabra de Dios? Corazones endurecidos, el Señor penetró con su palabra, pero nosotros somos los portadores de la palabra, de las buenas nuevas que la gente necesita. Necesitan oír el mensaje del Evangelio. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Nosotros salimos de las cuatro paredes. Cuando ustedes se van a su casa, vecinos están saliendo de las cuatro paredes. Sea iglesia y sea un creyente, ¿verdad? Porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad y es tu responsabilidad. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. En Lucas 10:19 dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Hermanos, estamos con la mejor cobertura. Estoy terminando. Estamos con la mejor cobertura. Dios no nos manda a la guerra con un escarbadiente, ¿verdad? Palillo de diente iba a decir. Dios no nos manda a la guerra de esa forma, hermano. Recibiréis poder. Dios, hermano, nos da poder. El asunto es que tenemos que buscar ese poder. Tenemos que buscar de Dios.
Si no, vamos a vivir desanimados y diciendo no puedo con esto, no puedo con lo otro, y quejándonos. Cuando Dios nos da poder de hollar serpiente, el enemigo va a intentar destruir tu fe, tu familia, tu matrimonio, tu finanza. El enemigo trabaja para destruir. El ladrón dice que vino para matar, hurtar y destruir. Pero no le permitas, no le permitas. Dios te da poder, te da potestad, te da autoridad frente al enemigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, hermanos. Anoche un pequeño sueño que viene al caso, hermanos, estaba en un lugar como oscuro, había una amenaza del enemigo, había una opresión del enemigo, había esa amenaza del enemigo que te hace temblar, que te hace atemorizar, que te siembra un temor para que tú estés en temor. Y yo, hermanos, me levanto y digo, vamos a orar. Vamos a reprender a esos demonios, vamos a reprender a ese enemigo, vamos a orar en el nombre de Jesús. Después me desperté. Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dios te da autoridad para hollar serpientes. Hay serpientes que están dañando quizás tu casa, tu hogar, tu familia. Hay que orar, hay que reprenderlos con autoridad en el nombre de Jesús. Hay que destruir la cabeza de la serpiente en el nombre de Jesús. Porque Dios te da potestad de hacerlo, ¿verdad? Te da autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda maldad, y nada os dañará. Amén. La mejor cobertura que tenemos, hermanos, es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, somos libres del pecado. El diablo perdió la autoridad que tenía sobre nosotros. El enemigo perdió la autoridad. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Cuántos creen que el enemigo no puede contra la iglesia y contra el creyente que ora, que busca a Dios, que se llena del Espíritu Santo y que tiene autoridad, esa autoridad que Dios ya le dio a la iglesia? Hermanos, este es el tiempo de que batallemos, que luchemos y que digamos, bueno, tengo un problema, pero tengo un Dios que tiene un nombre que es por sobre todo nombre, sobre toda situación. Él me dará la victoria porque Él ya venció la muerte, y si venció la muerte, resucitando el tercer día, tiene poder suficiente para socorrerte. El tema es que a veces nos detenemos y nos distraemos en eso que nos agobia. Tenemos, hermanos, que sacar la mirada de eso que te está agobiando y decir, voy a mantener mi mirada en aquel que es mi mejor cobertura, Cristo Jesús. No es el profeta como a veces se usa, ¿verdad? Hay gente que tiene la cobertura del profeta tanto, de fulano tanto. Cobertura de hombres no. En todo caso, nosotros tenemos la cobertura de la iglesia. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Sé parte de la iglesia, sé un miembro del cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia de Cristo es protegida y sustentada por Cristo, bendecida por Cristo. ¡Aleluya! Qué bueno es pertenecer a la iglesia. Es decir, yo soy de la iglesia de Cristo, soy del pueblo de Dios, soy redimido con la sangre de Cristo. Entonces no hay mejor cobertura que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ahí el enemigo, hermano, fue desplomado para siempre sobre los humanos. Amén. Pero si no usamos esa autoridad, si nosotros no creemos, hermanos, perdemos muchas batallas. Amén. La mejor cobertura es la sangre de Cristo, la iglesia, la autoridad que Dios nos da. También, hermanos, su Espíritu Santo y la palabra. Amén. Aleluya. Tenemos, hermanos, que llenarnos del Espíritu Santo. Hay promesas. Cuando Cristo, después de los 40 días que se presentó vivo, dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, esperen la promesa. La promesa llegó 10 días después, a los 50 días después de la Pascua. Amén. Que celebramos Pentecostés, por eso somos pentecostales, porque creemos en esa promesa, hermanos. Pero no solo creemos, podemos experimentar esa promesa. Ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de Dios mismo, ¿verdad? Que nuestro ser interior se sacuda, se llene y sea investido con poder desde lo alto. Amén. Gloria a Dios. Dale gloria al Señor. Un tiempo precioso, hermanos. Anunciemos a Cristo, que murió pero que no quedó en la tumba, sino que resucitó. Un tiempo precioso, hermanos, para enfrentarnos contra toda obra del enemigo, hermanos.
hermanos, con autoridad, aleluya, con oración, con ruego, con ayuno, con la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya, y vamos a hollar esa serpiente. ¿Cuántos quieren hollar esa serpiente? Serpientes que quieren destruir tu matrimonio, serpientes que quieren destruir tus finanzas, ¿verdad? Serpiente que quiere destruir tu fe.